Hola, muy buenas. Hoy estrenamos lo que os anunciamos que sería un episodio cada 2 viernes. El viernes de la comunidad o Usted Pregunta, como lo hemos bautizado para esta ocasión. Episodio donde vosotros podéis decir lo que queráis. Leemos vuestros comentarios, respondemos dudas, etcétera. Absolutamente lo que queráis. Hoy en Simple Política, Usted Pregunta. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy, pues eso, es viernes de la comunidad, casi no hay guión, es básicamente un guión que vais a hacer vosotros. Tenemos como ya hemos estado haciendo como una promo, ya lo sabéis, los que habéis escuchado episodios anteriores, en plan, oye, enviadnos cosas, tal, que los viernes... Un viernes estará Fran y el otro será para vosotros, uno Fran y el otro para vosotros. Pues hemos querido eso, esta temporada pues también como van, o sea, estamos contentos, va creciendo el número de oyentes que tenemos y de seguidores. Y en muchas ocasiones, pues de manera informal o sin pedirlo, por decirlo así, nos enviáis mensajes diciendo pues que sé que os gusta el podcast, etcétera. Y muchas veces haciendo como preguntas, ¿no? Como diciendo, oye, ¿podríais hacer un episodio de esto? Y hay veces que esas preguntas no dan como para un episodio, sino que son como dudas muy concretas o comentarios muy concretos que a veces pues no sabemos dónde encontrar el hueco para daros voz. Y en este caso lo que hemos hecho pues eso, es dedicar un episodio que seguramente pues a lo mejor habrá alguna vez que se nos quedará vacío porque tampoco es que recibamos centenares de correos vuestros, pero que sí que es verdad que, bueno, pues que nos gustaría tener este espacio cada 15 días, es decir, cada 2 semanas, para que nos enviéis vuestros comentarios sobre cualquier episodio, dudas, curiosidades que tengáis sobre la política o sobre cómo hacemos el podcast, comentarios de todo tipo, lo que queráis, obviamente pues críticas pues también. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tenemos muchísimas vías, esto en las promos estas que hemos ido lanzando ya os lo hemos enseñado un poquito, ¿no? Es decir, dependiendo de la plataforma desde donde nos escuches, Spotify no lo permite, pero hay otras plataformas tipo iVoox o YouTube que tienen caja de comentarios, que tú puedes dejar un comentario en ese podcast. Obviamente esos comentarios nos llegan, así que si dejáis allí comentarios los traeremos también a este viernes de la comunidad, a este Usted Pregunta, y por cierto, que si alguien le quiere cambiar el nombre y nos quiere sugerir un mejor nombre para estos viernes, pues también se acepta, También lo que podéis hacer es dejarnos pues comentarios o mensajes directos en nuestros Twitter o Instagram, ¿vale? Entonces nosotros también lo recibiremos por ahí. O bien quizá la manera más sencilla, por decirlo así, o la más simple, que sería irte a nuestra web, que es simplepolitica.com/contactar. Ahí tienes el típico formulario que pones el nombre y dejas un mensaje, entonces nos llega también y es como la forma un poco más directa, sobre todo para aquellos que nos escuchéis en Spotify o en alguna plataforma que no deja, por ejemplo, en Apple Podcast, que tampoco te deja dejar comentarios, o Android, etcétera. Bueno, pues es la forma más sencilla también de contactar con nosotros y ayudarnos a construir un poquito estos episodios que, como digo, tendremos cada 15 días. Es decir, el viernes que viene volvemos a tener a Fran, pero dentro de 15 días os volvemos a tener nosotros. Con esto de simplepolitica.com/contactar es como nos llegó hace poquito un mensaje de Nigel. Nigel es un británico que está viviendo aquí en España y que realmente nos envió un mensaje que nos gustó mucho y que trae alguna curiosidad también, porque no solo hablar de temas políticos o comentar alguno de nuestros episodios, sino que también nos hace gracia saber un poquito por qué escucháis nuestro podcast, cómo lo escucháis y obviamente pues qué os gusta más y qué os gusta menos. Así que realmente agradecemos mucho el mensaje que nos hizo llegar Nigel hace unos días, porque nos decía una cosa bastante curiosa. Y es que nos ha llamado mucho la atención porque decía que al principio escuchaba Simple Política, que descubrió este podcast y que lo utilizaba, el podcast de Simple Política, para practicar español. Es decir, para practicar la lengua, para aprender español, para hacer como un listening, ¿no? Para escuchar a gente hablando español y que por tanto, pues que eso era como la razón por la que empezó a escucharnos. Sí que es verdad que luego seguiremos comentando un poco su mensaje. Sí que es verdad que luego comenta que al final pues le tiró más la parte de bueno, que ya le interesó la política y sobre todo pues entender un poquito más la política española especialmente, pero que empezó con este aprendizaje de la lengua. Hay que decir que esto me llamó bastante la atención porque, a ver,
entre otras cosas, hay un defecto, ¿no? que yo tengo al hacer los episodios, especialmente los que tengo un guión más trabajado, y es que a veces me da por hablar rápido, ¿no? Entonces hablo rápido a ver, intento hablar rápido, pero en una velocidad en la que al menos se vaya entendiendo todo. Es decir, que todo lo que comente, ese concepto político, eso que estemos comentando en cada episodio, pues que se entienda. Es decir, hablar rápido, pero obviamente si no, pues no crecería la audiencia, sino que bajaría, ¿no? Si no se entendiese. Pero bueno, hablando rápido, me llamó mucho la atención que se pudiese usar este podcast para eso, para escuchar español, para aprender. Hay que decir que yo también hago lo mismo con otros podcasts en inglés y en francés. Son dos idiomas que me gusta, especialmente el francés, porque no lo puedes utilizar tan a diario. El inglés, pues mira, por una razón o por otra, pues casi cada día lo puedes utilizar, dependiendo de dónde trabajes, etcétera. Pero bueno, es más fácil poder practicar el inglés que no el francés. Entonces hay mucho podcast así de conversación, o como el mío, de monólogo casi, ¿no? Que lo utilizo bastante. Y claro, sobre todo lo que buscas es que sea alguien que hable, hombre, ya no digo lento, pero que hable de una manera que tú, que no eres un nativo de ese idioma, pues puedas entender. Por cierto, si alguien también está con el tema del francés y busca un podcast que le ayude, realmente yo siempre escucho cada noche. A las 8 de la tarde se publica, ¿vale? Pero cada noche los de RFI, los de la Radio Internacional Francesa, tienen un podcast que es el Journal en Français Facile. Es decir, como un informativo de unos 10 minutos en francés fácil, ¿no? Usando con un lenguaje sencillo. Y realmente está bastante bien. Utilizo otros podcasts que ya digo que son más tipo simple política, aunque no hablen de política, así pues de hablar un rato, etcétera. Pero bueno, oye, que simplemente eso, que me ha hecho mucha gracia esto, ¿no? El hecho de que escuchase Nigel nuestro podcast para aprender español. Obviamente me encanta que lo hayamos convertido en esta secta de interesados por la política, de frikis de la política, pero bueno, que es muy interesante. Por cierto, siguiendo con este tema, os tengo que contar una cosa. Y es que resulta que yo decía, no, me sorprendió lo de que alguien utilice este podcast para aprender español. Pero es que resulta que esto pasó hace unos meses y no os lo habíamos contado. Nos contactaron hace unos meses desde una editorial alemana porque un fragmento, uno de nuestros episodios de podcast, va a ser usado, no en este curso, pero sí en el que viene, en un libro de texto para estudiantes de español en Alemania. Igual que aquí pues hay libros de texto para, no sé, la ESO, ¿no? La secundaria, etcétera, o la primaria, pero también la secundaria. Para aprender inglés, por ejemplo, que tendríamos aquí en España, o alemán, bueno, pues habrá una generación de estudiantes de alemán, de estudiantes de español en Alemania, que, bueno, pues en uno de los momentos del curso, nuestro podcast servirá como listening. En concreto es un podcast, es un episodio que hicimos con Fran en el que hablamos de la Guerra Civil Española. Así que este libro de texto, que bueno, que en cuanto tengamos pues el libro de texto en nuestras manos, etcétera, pero eso tardará unos meses en pasar, le haremos una foto, la colgaremos en redes y tal, pero bueno, que nos dijeron que usarán pues eso, uno de los fragmentos, no todo el episodio, pero un fragmento largo de uno de los episodios que grabamos con Fran, así que tendrán un listening estos alumnos donde tendrán que contestar preguntas relacionadas con la guerra civil, típico listening que primero lo escuchas, además nos han pasado las preguntas incluso, y bueno, pues son preguntas casi como si fuese un examen de historia básico, pero que debes contestar porque, pues eso, pues has tenido ese listening que somos nosotros, seremos Fran y yo, y realmente nos ha hecho mucha ilusión, lo agradecimos mucho y nos hace especial ilusión y también queríamos compartirlo justo en la semana, como digo, que nos escribió Nigel, que nos escribió este británico que aprende español con nuestro podcast. Así que también con todo ello, viendo que ya no es una sorpresa esto de que utilicen nuestro podcast para aprender español, queremos preguntaros a todos los que nos estáis escuchando cómo usáis vosotros, o sea, ¿por qué escucháis Simple Política? Simplemente es ¿por qué? Para entender mejor, como decimos en la intro, la política, ¿no os interesaba la política y ahora sí? ¿Para aprender idiomas o para dormir? Hay gente que se pone podcast de charla o de locución para dormir, bueno, pues cualquier cosa. Nos gustaría saber
para que usáis nuestro podcast. La cuestión es que, como digo, Nigel lo empezó a usar para entenderla, o sea, perdón, para hablar español o para practicarlo, y ha seguido, sobre todo en ese mensaje nos decía que ahora pues está más interesado en la política española, y realmente nos trasladaba dudas, ¿no?, sobre cómo funciona el sistema político español, ¿no? Él, por ejemplo, decía que se está dando cuenta o que ya es consciente de cómo las regiones, en este caso las comunidades autónomas, pues tienen mucho más poder, por ejemplo, que lo que serían las regiones en el Reino Unido, pero no entiende bien cómo funcionan las elecciones en España y demás. Yo le dije que, bueno, que usaríamos su mensaje para este episodio, para agradecerle que contactase con nosotros y sobre todo, pues para él y para anunciaros también que sí, que dedicaremos un par de episodios a explicaros cómo funciona, pues eso, sobre todo el sistema electoral español. Él hablaba de la experiencia británica, ¿no?, que es también la experiencia en Estados Unidos, el first past the post, es decir, ese del que el que gana se lo lleva todo, ¿no? Así es como funcionan la mayoría de las elecciones en el mundo anglosajón, especialmente Reino Unido y Estados Unidos, donde tenemos los distritos, donde se presentan un candidato por partido en cada distrito. Aquel candidato que obtiene más votos, aunque gane por un voto o gane por 1 millón de votos, se lleva ese escaño. Por tanto, el resto de partidos, todos esos votos han sido, digamos, tirados a la basura. En España eso no ocurre, ya sabéis que tenemos las circunscripciones electorales, que son básicamente las provincias, en unas elecciones generales. Es verdad que hay provincias por habitantes, tipo Soria, que solo tienen solo eligen a 3 diputados, otras más de 30, como es el caso de Barcelona o Madrid. Sea como sea, no se presenta un candidato, se presentan listas de cada partido, y a partir de ahí, según los resultados electorales, el porcentaje de apoyos que has obtenido, y obviamente hay una fórmula y demás que ya hemos explicado, creo que incluso en el episodio número 1 de Simple Política, llevamos más de 600, pero bueno, el episodio número 1 ya explicamos en su momento y lo volveremos a hacer sin ningún problema. Bueno, pues eso, que dependiendo del porcentaje que obtengas de votos, hay un porcentaje de escaños que te vas a llevar, es decir, a ver, no te llevas exactamente el mismo, pero hay muchos menos votos tirados a la basura que en esta versión anglosajona de First Past the Post. Claro, todo tiene algo bueno y algo malo. Pues lo bueno que tiene el First Past the Post es que esa persona elegida en ese distrito sabe que deberá responder ante las personas de ese distrito. Es decir, hay mucho más rendición de cuentas. Y cuando toca ir al Congreso, al Parlamento Británico, etc., esa persona sabe que no solo se juega su puesto con el partido al que pertenece, sino también porque esos ciudadanos dirán, oye, a ver qué has hecho por nosotros, este tema de los impuestos, este tema de la agricultura, este tema de las industrias que nos interesan, bla, 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 a ver qué has hecho por nosotros, ¿no? Y es un poco también la gran diferencia entre un sistema y otro. Pero ya os digo que lo podemos comentar creando episodios específicos, porque como os decía, nos gustaría hacer esto que nos pide Nigel, responder algunas preguntas básicas, pero sobre todo tener espacio en esos episodios para poder hacerlo y reservar estos viernes de comunidad, Usted Pregunta, que ya os digo, estoy totalmente abierto a que me cambiéis de nombre a esta sección, pues para esas curiosidades o por ejemplo esto que os pedí ahora, ¿no? Saber, por ejemplo, por qué escucháis Simple Política, qué os gusta más, qué os gusta menos, comentarios, leer vuestros comentarios y reacciones a nuestros episodios, etcétera. Así que nada, terminamos aquí nuestro primer episodio de Viernes de la Comunidad y recordad enviar vuestros mensajes o en las cajas de comentarios o en simplepolitica.com/contactar. Terminamos aquí este primer episodio para vosotros, para la comunidad, deseando que os haya gustado. Es una idea que teníamos para daros más voz y obviamente, pues al ser el primero, pues ya sé que no había tantos comentarios para leer, pero realmente esperamos vuestros, pues eso, en los comentarios, incluso en las críticas que se hacen en Apple Podcast, ¿no? Cuando dejas 5 estrellas y demás, cualquier cosa. Comentarios en simplepolitica.com/contactar, redes, lo que sea. Ya sabéis que queremos eso, queremos escucharos más, queremos que seáis parte íntegra de Simple Política, que hagamos juntos este podcast, por supuesto en nuestros directos en Twitch de cada jueves, que nos alegra mucho que nos sigáis algunos y que vayáis dejando comentarios. Esa parte pues ahí los tenemos, los comentarios, pero como digo, sobre todo que en la parte de podcast, para los que solo nos escucháis por podcast, pues eso, que tengáis también la oportunidad de decirnos cosas y nosotros las vamos a leer y vamos a comentar todo lo que nos digáis. Si son dudas las responderemos, críticas también, etcétera.
Bueno, nos vamos, acabamos por esta semana. Recordaros que mañana tendréis disponible Sesión de Control, nuestro podcast de más de una hora, que es básicamente pues la traslación de ese directo que ayer jueves tuvimos en Twitch, para que lo podáis escuchar en formato podcast y obviamente también lo podáis comentar. Nada más, o nos escuchamos mañana en esa Sesión de Control o ya el próximo lunes. Así que nada, feliz fin de semana y hasta el lunes. Un saludo.